Ella que cantaba era Rubí Pérez. ¿Cómo fue su relación con él? Excelente, de toda la vida. Una relación de 30 años. Esa estructura no fue sometida nunca a un escrutinio de decir, digamos, en términos estructurales, un ingeniero, un arquitecto que verificase la estructura en sí misma. No. ¿Alguna vez hubo algún tipo de inspección? No. ¿Y qué piensa usted de eso? Bueno, pienso que los últimos días no duermo. Los últimos días he estado hablando con las familias. Pero cuántas cosas quisiera yo hacer que no he podido todavía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Iván, este es Iván on Radio Podcast. Gracias por estar ahí conmigo. Gracias por suscribirte, comentar, compartir nuestro contenido y también gracias por estar ahí siempre y darle like. Te invito, por favor, te pido que te suscribas y que des like. Tenemos la meta de llegar a los 10,000 suscriptores en estas fechas, en estos días, así que pido de tu apoyo para pues continuar creciendo en esta plataforma que estamos formando para pues día a día llevarte contenido de calidad y reacciones y opiniones de las cosas que están pasando, también de la música y del entretenimiento. Bueno, en el día de hoy se anunció para el día de hoy la entrevista con el empresario Antonio Espaillat, propietario o gerente, como él ha dicho, ¿no? Que es gerente de esta discoteca emblemática de casi 60 años en República Dominicana, que hace ya un par de semanas fue objeto de una tragedia que cobró la vida de 232 personas, cerca de 190 hospitalizados y bueno, han surgido muchas preguntas y pocas respuestas en este caso con esta tragedia. Y pues luego del video que salió de Antonio al día siguiente cuando pasó la tragedia y sus declaraciones como dueño de este establecimiento, pues concede ahora su primera entrevista con la periodista Edith Febles. Antes que todo, felicitar a Edith y pues hizo una gran entrevista. Ella es una gran profesional, es una gran periodista e hizo un trabajo de verdad que realmente vale la pena ver y escuchar. Así que felicidades a Edith que escogieron bien a quién iba a hacer las preguntas. Eso es muy importante. Bueno, vamos a reaccionar a parte de la entrevista. La entrevista duró cerca de 1 hora. Fue concedida para Edith Febles, pero para el programa telematutino El Día del Canal 11 Telesistema del Grupo Corripio. Vamos a arrancar de una vez con la reacción. Hay dos aspectos que han sido profusamente difundidos en redes sociales y que sería bueno aclarar con usted y que yo sé que usted tiene conciencia de ello. Por un lado, y vamos a comenzar por este punto, hablan de escombros que se caían, de situaciones en las que la gente vio residuos, conversaciones incluso de algunos artistas que refieren que caían cosas del techo. ¿Qué es lo que pasaba con el techo propiamente dicho? Eso es una gran pregunta porque obviamente él como dueño de la discoteca debe saber obviamente cómo está su negocio, cómo está a nivel de infraestructura su negocio. Sí, definitivamente. Si tú tienes tu casa, tu establecimiento, tu negocio, tú tienes que saber, mira, hay unas grietas aquí, o no, mira, está en perfecto estado porque nosotros nos mantenemos chequeando. Se supone que esto es lo que él debió responder, pero vamos a escuchar lo que dijo. En Jet Set, desde que lo fundamos en ese local, hace 30 años, nosotros teníamos el techo en plafón de yeso. Y siempre se nos caían los plafones de yeso. Es decir, tenían un plafón que cubría el techo. Exactamente. Por eso, el polvillo blanco del yeso. ¿Y por qué se caía el plafón? Diferentes razones. Una de las más normales era el tema de agua. Filtración de agua. No solo filtración, mayormente agua de los aires. De que los aires se condensaban, de que si los drenajes se tapan, cosas normales de aire acondicionado que no nos dábamos cuenta porque los plafones de yeso no se abomban. Los plafones de yeso absorben toda el agua, el yeso se pone pesado y cae. Esa caída de plafones que eran de yeso, ¿ocurrió en este último año? 30 años. En los 30 años siempre se caían porque... Sí, siempre estábamos comprando. Hay varios tipos de plafones. Hay unos plafones que son un poquito más ligeros
y hay unos plafones, como él bien menciona, de yeso que eh, yo he ido al Jet Set, llegué a ir muchas veces. El techo del Jet Set era bien alto. Entonces, si estaba cubierto con plafones de yeso, color negro, recuerdo, porque el techo era negro, un plafón de yeso, si se cae de la altura que estaba el techo del Jet Set, le rompe la cabeza a una gente. Porque son pesados, realmente. Es lo que tengo entendido. No sé qué tú opinas aquí en los comentarios. Siempre comprábamos plafones, siempre. ¿Recientemente habían cambiado plafones? Sí, el mismo día de la actividad cambiaron plafones. ¿El mismo día de la actividad? ¿Cuántos plafones cambiaron? No tengo el dato preciso, pero se cambiaron, siempre se cambiaban. ¿Se consideraba la necesidad de cambiar el plafón como algo, digamos, consustancial al tema del aire? ¿No se pensó que podía ser algo más? ¿No se a una filtración más seria? Nunca pensamos eso. Siempre, en cuanto a filtraciones, nosotros siempre teníamos el techo impermeabilizado. Entonces entendíamos siempre que era un tema de aire. ¿La gente que cambiaba los plafones era la misma? Los empleados, porque un plafón, tú buscas una escalera y lo pone y lo cambia. Eso. Yo no conozco el tema de los plafones, pero vamos a ver, un plafón de yeso es bien pesado, el techo de la discoteca es bien alto, cambiar un plafón de esa magnitud y de esa altura no es tan fácil. ¿Lo puede hacer un empleado? Sí, tú lo puedes hacer, pero yo entiendo que no es lo correcto. Y más si como él dice, constantemente se estaban cambiando los plafones por un tema de los aires acondicionados que bueno, ellos botan agua, entonces había un tema de filtración. No lleva, son plafones como si fueran de oficina. Para eso no se contrata una gente para cambiar un plafón. ¿O son plafones de oficina o son plafones de yeso? Los plafones de oficina son más ligeros, es lo que yo tengo entendido. Lo hacía cualquier empleado. Una escalera y cambiaba un plafón. Ok, ahí está la declaración con el tema de, como bien dijo, cómo estaba el techo de la discoteca en respuesta a la pregunta de Edith. Vamos a seguir escuchando las declaraciones de Antonio. Esa estructura no fue sometida nunca a un escrutinio de decir, digamos, en términos estructurales, buena pregunta. Un ingeniero, un arquitecto que verificase la estructura en sí misma. No. Y por parte del Estado Dominicano, como ustedes tenían un lugar que era un centro donde iban personas, ¿alguna vez hubo algún tipo de inspección? No. ¿Y qué piensa usted de eso? Bueno, pienso que si no la hubo es porque no había la costumbre de hacerlo tal vez con los demás negocios tampoco. Lo que siempre fueron temas de bomberos, temas de ayuntamiento, pero de que si basura, pero nunca nada temas estructurales ni de edificio. Lo cual, eso que está diciendo, señores, eso que está diciendo, o sea, nosotros ¿qué es lo que somos? ¿Somos un patio o somos un país? Óyeme, aquí hay serias debilidades con esto de la institucionalidad. ¿Cómo es posible que en más de 30 años, que dice 30 años, no, pero en más de 50 años que tiene el negocio, que nunca se haya hecho una revisión por parte de... ¡Wow! ¿Cómo así? Yo tengo entendido, yo sé de que en Estados Unidos, por ejemplo, tomo de referencia, guardando la distancia, en Estados Unidos los establecimientos allá son revisados cada año. Y cada año tú recibes una especie de renovación de tu licencia de tener ese negocio. Que ha sido revisado en la infraestructura, que se tome en cuenta si hay la salida de emergencia correcta, el número de salida de emergencia, que si tiene primeros auxilios, que si tiene todo. En un país civilizado se hace eso. Yo también sé que después, creo que en el tercer gobierno de Leonel, cuando se empezó a regular el tema de los horarios de expendio de bebidas alcohólicas y los horarios de los negocios de bebidas alcohólicas, cuando se estableció eso, estaba incluido dentro de todo eso el tema de los chequeos de salida de emergencia, del tema de bomberos, que si hay extinguidor, que si hay esto, que aquello. Sí, ahí. Pero antes de ahí no se chequeaba absolutamente nada. O sea, da pena ver cómo el dueño del se está diciendo, mira, en 30 años, en más de 30 años, nunca fueron a chequear la infraestructura.
si había grietas, si cuando supuestamente se quemó sufrió la infraestructura, si cuando compramos realmente estaba en óptimas condiciones para convertirlo en una discoteca porque era un cine y así sucesivamente. Vamos a ver qué más dice Antonio con respecto a la situación, la tragedia del Jet Set. Vamos a ver aquí. Esa noche la estrella que cantaba era Rubí Pérez. ¿Cómo fue su relación con él? Excelente, de toda la vida. Una relación de 30 años. ¿Qué usted le diría a sus hijas? He visto que una dice que considera que hubo negligencia. Yo le diría a sus hijas, primero, que lo siento muchísimo, que siento el dolor, que tengo un gran dolor porque perdí un amigo. Rubí era mi amigo de muchos años. Y le diría que entiendo su dolor y entiendo todo lo que puedan estar viviendo y todo lo que estén pensando. ¿Qué tipo de medidas de seguridad tenían en el Jet Set? O sea, si fuera a evaluar, ¿cuáles eran las medidas comunes? Bueno, ahí está. En una entrevista concedida a Univisión, creo que a Tony de Andrades, la hija de Rubí Pérez dijo que hasta ese momento que Antonio o la directiva de Jet Set, en este caso Antonio, porque él acaba de decir que él era su amigo, que Rubí era su amigo, que tenían una relación de más de 30 años, que Antonio en ningún momento la llamó. Hasta ese momento de la entrevista, hace ya varios días, no sé si después de ahí lo hizo, pero que en ese momento no se había comunicado. Y ella lo hacía a modo de crítica y decía que independientemente, que no era personal, pero que ella iba a tomar acción legal. Pero Antonio acaba de decir que entiende el dolor y que entiende cómo se siente. Pero si él está diciendo, mira, él era mi amigo, y la hija dice, mira, él no me ha llamado, deduce tú, ¿verdad? Vamos a seguir escuchando algunas de las declaraciones de Antonio Espaillat en la entrevista para El Día, Edith Febles, sobre la situación del Jet Set. Ahí está. Emocionalmente, usted dice, no ha tenido vida. ¿Eso qué ha implicado en los últimos días? Los últimos días no duermo. Los últimos días he estado hablando con las familias de nuestros empleados. He estado hablando con familias de las víctimas que se nos han acercado. Pero cuántas cosas quisiera yo hacer que no he podido todavía, ni siquiera empezar. Pero lo importante es que yo estoy aquí y yo le voy a dar el frente a todo. Yo no voy para ningún sitio, yo voy a estar aquí. Y todo lo que esté a mi alcance y todo lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Bueno, ahí está. Él dice que ha estado hablando con las familias, que últimamente no ha podido conciliar el sueño. Le creo, lo entiendo. Yo decía en el comentario de ayer o en estos días que realmente Antonio obviamente no quería, obviamente, que se cayera el techo y que murieran 232 personas. Es cierto que si él hubiese estado ahí, hubiese sido una de las víctimas, él solamente no estaba ahí. A mí me consta que trabajé en sus empresas, en radio. Él siempre los lunes estaba ahí. De la única manera que él no estaba ahí era si no estaba en el país. Pero él religiosamente, él estaba ahí todos los lunes. O sea, en un lugar que él entienda que no es seguro, que él lo sepa ya de antemano, él lo iba pues a corregir. Yo estoy seguro que sí. Seguro que sí, pero la situación en Jet Set nos demuestra a nosotros que eso todavía estamos en la cultura de eso así, que no va a pasar nada. O sea, aquí no hay cultura de la prevención y en este caso se demuestra totalmente. Vamos a seguir escuchando algunas de las declaraciones de Antonio reaccionando a la entrevista del día de hoy por El Día. Que ustedes tenían. Sí, de toda ¿Y la se vida. vendían qué capacidad tenía de personas y cuántas había esa noche? El Jet Set tenía una capacidad de sentados 550 sillas. Ok. Ahí no cabía más. 550 sillas sentados. Sí. ¿Y esa noche cuántos lugares estaban ocupados? Esa noche tiene que haber habido un promedio entre empleados y
y clientes, un promedio de 500, y los músicos, un promedio de 510 personas, más o menos, 515 personas. Era un sitio que, aunque se veía muy grande por fuera, al ser todos sentados, no era tan grande. Si usted le quitaba todas las sillas, usted ahí, porque muchas veces hicieron fiestas que promotores alquilaban el jet set y hacían fiestas diferentes, con DJ parados, y ahí metían hasta 1000 personas, porque eran parados. Okay. Pero el tema de sentados limita mucho el espacio. Entonces, por más que usted quiera, pero eran unos shows. La gente bailaban, pero la mayoría de la gente lo que hacían era ver el show. Entonces no había tanto espacio. Ahí con 500 personas, 550 como mucho, ya resultaba que no cabía nadie. Que no fue el caso de ese día. Ese día había espacio. O sea, que ese día había menos de 550 personas. Seguro, más o menos por ahí. Bueno, sí, él tiene razón. Te lo digo como testigo. Ellos tenían la modalidad de vender mesas. Siempre, ¿verdad? Reservaban las mesas y la gente en los conciertos bailables acá en República Dominicana, creo que es la única discoteca que tiene pista de baile, o que tenía, mejor dicho, pista de baile. Y la gente iba a disfrutar de un artista, por ejemplo, como Ruby Pérez, y lo disfrutaba sentado y te parabas a bailar y luego te sentabas porque el escenario estaba hecho para tú disfrutar de un artista. Llevaban artistas de todo tipo de género, mucho de merengue, mucho de salsa, bachata, urbano, pero también llevaban artistas de balada y muchos artistas como Ruby, por ejemplo, o Sergio, esos artistas que tienen la capacidad de no solamente hacer merengue o el Torito, también de hacer un set de música romántica, de balada y todo eso. Entonces era un lugar para tú sentarte a disfrutar de un espectáculo. Y bien, como dice él, habían eventos, por ejemplo, recientemente estuvo ahí el artista colombiano BL. BL, ya eso fue un jueves y ese evento fue todo el mundo parado, fue a modo de concierto. Ya ahí no ameritaba las mesas porque ahí ya la gente pues estaba disfrutando parado de otro tipo de evento. De otro tipo de evento. Mira, recientemente, ahorita estaba grabando, haciendo el programa AME Informativo que hago todos los días en AME TV Canal 18 junto a mi compañera Lili López. Ella como abogada daba un dato muy importante que yo desconocía, honestamente, o estaba en proceso de toparme con él. Y es que para esta situación, si fuese condenado, Antonio, si fuese condenado ella como abogada, mira, en un caso como esto, según el Código Penal que tenemos, le caberían 2 años de cárcel y una serie de cosas más. 2 años. Que ella dice que si se le da medida de coerción, suponiendo, ¿no?, que se le da medida de coerción en lo que se toma el caso, la investigación y todo el proceso, que son unos 4 años más o menos, y si fuese condenado, serían 2 años que se le dieran. Entonces, si le dan medida de coerción, ya sea en uno de los recintos carcelarios o prisión domiciliaria, ya al momento de culminar el juicio y todo el proceso, él saldría libre. Entonces, hay que ver cómo se va a llevar esto, y realmente la entrevista, pues yo iba a reaccionar a una parte, la entrevista dura un poco más de 1 hora, o cerca de 1 hora, mejor dicho. Se siente en lo que él respondía, se siente como que quiere negociar. Que es un tema de que, mira, porque el juicio, cuando se vaya a llevar a cabo, permite al imputado negociar de la manera más, de la manera que le convenga a él y también a las víctimas. Es de la siguiente manera, mira, yo te voy a resarcir, tú, por ejemplo, una persona, por ejemplo, que perdió una pierna, por ejemplo, que está vivo, perdió una pierna, suponiendo, ¿no? Hace una proyección de un tiempo, mira, por la falta de esta pierna, en estos años se me ha ido tanto y yo necesito tanto, se negocia y yo te voy a dar una parte y yo voy a hacer 1 año de cárcel. Por ejemplo, yo estoy tirando un ejemplo ahí a lo loco, no quiero decir que sea así, o alguien que perdió la vida y su familiar pues dice, mira, esa persona que era... por no estar, necesito tanto por una proyección que se tire ahí y así. O sea, negociar. Y yo siento en la entrevista el espíritu de querer negociar y ver cómo
llegar a un acuerdo. Porque hace un momentito él dijo, yo quisiera hacer mucho más de lo que puedo, pero todavía no he podido. O sea, no he podido, pero quiero. O sea, su semblante, sus ademanes, todo, su mirada. Que Antonio obviamente no es una persona que sabe manejarse muy bien o sabe hablar muy bien frente a una cámara. Me parece una persona incluso que hasta en cierto modo tímida en este tipo de cosas y obviamente por la situación que está pasando. Pero es lo que siento, es el espíritu como de negociar y ver qué podemos hacer para resarcir de alguna manera, porque obviamente unos millones que te den y un año de cárcel que la haga no te va a revivir la persona que ya no está contigo y que se fue de manera repentina y de una manera trágica. Pero es lo que siento, un espíritu de negociación. Pero independientemente de todo lo que pase, yo entiendo que a este pueblo se le va a dar respuesta. Es lo que siento. Creo que no va a haber impunidad en este sentido, como muchos lo han dicho. Eso es una percepción que yo tengo. Creo que la justicia va a hacer su trabajo. Yo espero que no hayan errores, como muchas veces lo comete el Ministerio Público. Ojalá cada persona sea resarcida en su justa medida. Repito, nada que te den, ni dinero, ni cárcel que haga uno que otro, te va a revivir a la persona querida que se fue. Te va a dar esa parte de tu cuerpo que se te fue. Esa es la verdad. Los traumas que esto ha generado en cada una de las personas que estuvieron ahí, las familias, no te lo va a resolver. Pero de alguna manera siento que Antonio quiere negociar. Es lo que siento. ¿Qué opinas tú? Aquí en los comentarios tienes la libertad de hablar libremente de este tema y opinar de qué te pareció. La entrevista llenó las expectativas, no, faltó, le creíste, no le creíste. No sé, comenta aquí debajo, suscríbete, dale like y comparte nuestro contenido. Mi nombre es Iván y nos vemos en otro video.